Imagina un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, donde el sol y la luna han perdido su significado. Los días se desvanecen sin dejar rastro y las noches no traen descanso ni alivio. Un sitio en el que la esperanza no tiene cabida y el mundo olvida a aquellos que considera imperdonables. Entre ellos está Wade Wilson, un hombre cuyo nombre resuena con una mezcla de miedo y controversia, atrapado en un limbo del que pocos logran salir con la cordura intacta, el corredor de la muerte. Aquí no hay amaneceres que anuncien un nuevo comienzo, ni atardeceres que marquen el final de un día. Solo existe una espera interminable bajo la amenaza de una ejecución que podría llegar mañana o nunca. Este lugar no solo castiga el cuerpo, sino que destruye la mente. El aislamiento es absoluto. Cada pared y cada barra de acero parecen susurrar el mismo mensaje. No hay escape, no hay redención. Pero más allá de las rejas y los muros, surge una pregunta inevitable. ¿Es esta agonía una verdadera forma de justicia o simplemente una tortura psicológica disfrazada de corrección? Wade Wilson enfrenta un destino que desafía toda comprensión. Cada día podría ser el último o solo otro en una cadena interminable de días idénticos, vacíos y desprovistos de propósito. Pero antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Déjanos tu like si te interesa conocer más sobre los casos más impactantes del mundo criminal. Comenzamos. En el corredor de la muerte, el tiempo no se siente igual que en el resto del mundo. Fuera de estas paredes, la vida sigue su curso. La gente se levanta, trabaja, ríe, llora y duerme. Pero aquí dentro, todo se congela. No hay días festivos, no hay cambios de estación, no hay diferencia entre un martes y un domingo. Solo hay una eterna repetición de lo mismo. Las mismas paredes, la misma rutina, el mismo destino incierto. En estados como Florida, un prisionero puede esperar en el corredor de la muerte un promedio de 15 años antes de ser ejecutado, aunque hay quienes han pasado más de 3 décadas en este limbo. Para muchos, la espera es la verdadera condena. Algunos presos fallecen antes de que su sentencia se cumpla, ya sea por causas naturales o por la propia desesperación. El tiempo se convierte en un arma invisible que desgasta la mente mucho antes de que el verdugo tenga la oportunidad de hacerlo. He visto este proceso repetirse durante más de 30 años desde que estoy aquí, relata un recluso. Un día tu compañero está ahí, al siguiente ya no. Por eso nunca hice amigos. Wade Wilson enfrenta ahora esa misma realidad. Cada amanecer podría ser el último, o solo otro capítulo en una historia sin final. No hay certezas, no hay respuestas, solo el peso insoportable de lo inevitable. Pero la peor parte del corredor de la muerte no es la ejecución en sí, sino la existencia previa a ella. Un prisionero lo describió de manera cruda pero precisa. Esto no es vida. Esto es solo existir. Las celdas son espacios minúsculos, diseñados no solo para encarcelar el cuerpo, sino también para sofocar el espíritu. Apenas hay espacio suficiente para moverse. Un catre de metal, un inodoro de acero y un lavamanos son los únicos objetos que rompen la monotonía de los muros grises. No hay contacto con otros reclusos. No pueden estrechar una mano ni recibir una palmada en la espalda. Cada vez que salen de su celda, lo hacen esposados, como si cada movimiento estuviera estrictamente medido. Pero el verdadero castigo no está en las esposas ni en la falta de espacio, sino en la mente. El aislamiento absoluto es más que una condena. Es una forma de desintegración psicológica. Sin estímulos externos, sin interacción humana, la mente empieza a volverse contra sí misma. La ansiedad extrema, los pensamientos obsesivos y la paranoia son compañeros constantes. Algunos comienzan a escuchar voces donde no las hay, a ver sombras que nunca se mueven. Otros olvidan fragmentos de su pasado o pierden la capacidad de distinguir entre lo que es real y lo que solo existe en su mente. Para Wade Wilson, este entorno no es solo un castigo, sino una forma de tormento que trasciende lo físico. No importa cuán fuerte haya sido en el exterior, aquí la batalla es completamente diferente. Aquí, los demonios no llegan desde fuera, sino desde adentro. En este lugar, el mayor castigo no es la muerte, sino la espera. Una espera que,
Con cada día que pasa, consume poco a poco lo que queda de humanidad en aquellos que aún respiran. Wade Wilson, como todos los condenados a muerte en Florida, vive bajo un régimen de aislamiento extremo. Cada día transcurre de manera casi idéntica al anterior, en una rutina implacable que deja poco espacio para cualquier atisbo de humanidad. Durante aproximadamente 23 horas al día, permanece confinado en una celda tan reducida que apenas puede moverse con libertad. Un catre de metal, un inodoro de acero y un pequeño lavamanos son los únicos objetos que rompen la monotonía de las paredes desnudas que lo rodean. No hay espejos, no hay relojes, no hay ventanas que le permitan ver el exterior. Su única conexión con el paso del tiempo es la luz artificial que ilumina su celda, encendiéndose y apagándose según el horario impuesto por la prisión. Las posesiones personales están estrictamente reguladas. Si las reglas lo permiten, los reclusos pueden tener algunos libros, cartas y, en ocasiones, un pequeño reproductor de música. Pero no hay televisión, ni acceso a Internet, ni periódicos recientes. Lo que sucede fuera de estos muros es un misterio. A medida que pasan los años, el mundo exterior sigue avanzando sin él, mientras su propia existencia permanece estancada en una especie de limbo interminable. El único momento en el que puede salir de su celda es durante la hora de ejercicio diaria, pero incluso esta libertad es apenas una extensión de su encierro. En lugar de un patio abierto o un espacio donde pueda interactuar con otros reclusos, se le permite moverse en un área restringida, una jaula de concreto o un pequeño patio cerrado, donde lo único que puede hacer es caminar en círculos. No hay contacto humano, no hay conversación, no hay distracción alguna. Es solo él, sus propios pensamientos y la certeza de que, cuando esa hora termine, regresará a su celda a continuar con la rutina monótona que ha definido su vida desde su condena. El aislamiento es total. Cuando los guardias lo sacan de su celda, siempre lo hacen con esposas y bajo estricta vigilancia. No puede tocar a nadie, ni siquiera para un apretón de manos. Cada movimiento está controlado, cada acción está medida. Y esto se extiende también a sus interacciones con el mundo exterior. Puede recibir visitas de familiares, pero siempre a través de un cristal blindado o mediante videollamadas supervisadas por las autoridades penitenciarias. No hay contacto físico, no hay abrazos, no hay una palmada en la espalda que le recuerde que, en algún momento de su vida, fue un ser humano con vínculos reales. Las visitas conyugales están completamente prohibidas para los condenados a muerte, mientras que otros reclusos con penas menores pueden acceder a estos encuentros. Quienes esperan su ejecución no tienen derecho a este tipo de intimidad. La prisión no solo le ha arrebatado su libertad, sino también cualquier posibilidad de mantener un lazo humano genuino. Pero, a pesar de su encierro, Wade Wilson no está completamente desconectado del mundo. Sorprendentemente, ha recibido más de 4.000 cartas desde su condena. Algunas provienen de personas que lo odian y le desean el peor final posible, pero muchas otras llegan con mensajes de apoyo e incluso con declaraciones de admiración o amor. Esto puede parecer desconcertante, pero no es un fenómeno aislado. A lo largo de la historia, numerosos criminales notorios han atraído la fascinación de personas que, de alguna manera, sienten simpatía o atracción hacia ellos. Algunas de estas personas creen que hay otra versión de la historia que no se ha contado. Otras piensan que el castigo es demasiado cruel, y algunas, simplemente, buscan establecer una conexión con alguien cuya vida está marcada por el sufrimiento y la fatalidad. Sin embargo, esto plantea una pregunta inquietante. ¿Cómo es posible que alguien con su historial despierte empatía en algunas personas? ¿Se trata de morbo, de compasión genuina o de una forma distorsionada de admiración? ¿Qué hay en la mente de quienes sienten atracción por asesinos condenados hasta el punto de escribirles cartas, enviarles dinero o incluso proponerles matrimonio? Para Wilson, estas interacciones pueden ser su única ventana al mundo exterior. Aunque sean fugaces y estrictamente supervisadas, le recuerdan que, de alguna manera, sigue existiendo más allá de las paredes de su celda. Pero esa conexión no cambia su realidad. El corredor de la muerte no es solo una prisión. Es un limbo donde la existencia misma se convierte en el mayor castigo. No es la ejecución lo que realmente destruye a los condenados. Es el tiempo, el aislamiento,
la incertidumbre. Es el hecho de saber que su vida se consume, día tras día, sin propósito, sin final claro, sin otra opción más que esperar lo inevitable. Para muchos reclusos, el corredor de la muerte no es solo una prisión, es un castigo que va más allá de las rejas, más allá del encierro físico. Es un estado mental que consume lentamente la voluntad de quienes lo habitan. La incertidumbre de no saber cuándo llegará el final pesa más que la propia condena. En la mayoría de los casos, los prisioneros no son informados con mucha anticipación sobre la fecha exacta de su ejecución. Pueden pasar años sin recibir noticias, hasta que, de un día para otro, se les notifica que su tiempo se ha agotado. La ejecución no es inmediata, no es rápida. Es un proceso que se desarrolla lentamente, con retrasos, apelaciones, revisiones legales y cambios de último momento que solo prolongan el sufrimiento. Para quienes han pasado años, incluso décadas, atrapados en este limbo, la muerte deja de ser el peor destino posible. Un prisionero lo resumió de manera escalofriante. La espera es un castigo peor que la muerte misma. Algunos llegan a ver la ejecución no como un castigo, sino como una forma de escape. Como dijo otro condenado en sus últimos días, veo el día de la ejecución como si finalmente me fuera a casa. Estoy saliendo de esto, saliendo de este infierno. Wade Wilson, al igual que cientos de reclusos antes que él, enfrenta no solo la justicia del sistema penal, sino una batalla interna que pocos logran soportar. Para el mundo exterior, su sentencia representa justicia, una consecuencia inevitable de sus actos. Pero dentro del corredor de la muerte, la realidad es otra. Es un sistema que no solo dicta castigos, sino que también empuja lentamente a los condenados hacia el borde de la locura. Día tras día, año tras año, el encierro se convierte en una agonía, en una espera interminable en la que el tiempo no avanza, solo se acumula sobre los hombros de quienes lo sufren. Los casos de otros condenados reflejan esta dura realidad. Dwayne Owen, por ejemplo, pasó 37 años en el corredor de la muerte antes de ser ejecutado en junio de 2023. 3 décadas enteras viviendo en una celda minúscula, en el aislamiento absoluto, viendo cómo otros prisioneros eran trasladados para ser ejecutados, preguntándose cuándo llegaría su turno. Sus años en prisión estuvieron marcados por una lucha legal constante, donde cada apelación solo servía para prolongar su sufrimiento. Y cuando finalmente llegó el día, su ejecución estuvo envuelta en controversia. Fue condenado sin la unanimidad del jurado, un detalle que hasta el día de hoy sigue generando debate sobre la imparcialidad del sistema judicial. Otro caso es el de Laurent Cole, quien pasó más de 25 años en el corredor de la muerte antes de ser ejecutado. Pero su historia expone una realidad aún más inquietante. Muchos de los condenados no solo cargan con la culpa de sus crímenes, sino con un pasado marcado por el abuso, el abandono y la violencia. La infancia de Cole estuvo llena de traumas que, aunque no justifican sus actos, ponen de manifiesto la complejidad de cada historia dentro del sistema penitenciario. Durante más de 2 décadas, su vida se redujo a una celda de concreto, a la misma rutina monótona, al mismo aislamiento que, para muchos, es peor que cualquier otra forma de castigo. Estos son solo algunos ejemplos de los cientos de condenados a muerte que han pasado por este limbo legal. Para la mayoría de las personas, son solo nombres en un expediente, números en los registros judiciales, estadísticas dentro de un sistema que rara vez ofrece segundas oportunidades. Pero detrás de cada número hay una historia de años de espera, de noches de insomnio, de apelaciones que rara vez llegan a un resultado distinto. Hay días repetitivos, hay cartas sin respuesta, hay pensamientos que se vuelven más oscuros con cada semana que pasa. Para Wade Wilson, quien apenas comienza su recorrido en este sistema, estos casos podrían ser un reflejo de lo que le espera. Serán 10, 15, 20 años en esta agonía antes de que llegue su turno. ¿O su ejecución será solo otro expediente más, archivado y olvidado con el tiempo? Porque en el corredor de la muerte, la sentencia no es solo una fecha en el calendario, es una sombra constante, una presencia que acecha cada pensamiento, cada noche en vela, cada silencio que se alarga demasiado. Aquí, el castigo no es solo la ejecución, es la espera, una espera que con cada día que pasa, consume poco a poco lo que queda de humanidad en aquellos que aún respiran.
Los últimos momentos de un condenado en la cámara de ejecución son tan fríos y calculados como el sistema que los ha llevado hasta allí. Para algunos, es la culminación de años de espera. Para otros, un evento que se siente irreal hasta el último segundo. Antes de ser ejecutados, los prisioneros tienen derecho a una última comida, aunque con ciertas restricciones. Las prisiones han limitado esta tradición en muchos estados, permitiendo solo alimentos dentro de un presupuesto razonable y disponibles en la cocina del recinto. Así que, aunque en el pasado se han registrado peticiones extravagantes, hoy en día la última comida de un condenado no es más que otro recordatorio de la normalidad de su entorno, incluso en el día de su muerte. Poco antes de la ejecución, se les ofrece la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras. En este instante, la sala de ejecución está llena de testigos, familiares de las víctimas, funcionarios del Estado, agentes penitenciarios y, en algunos casos, periodistas. Todas las miradas están puestas sobre el condenado mientras le preguntan si tiene algo que decir. Algunos aprovechan este momento para expresar arrepentimiento, pidiendo perdón a las familias de sus víctimas. Otros mantienen su inocencia hasta el final, asegurando que el sistema los ha condenado injustamente. También hay quienes se aferran a la fe, recitando oraciones en busca de redención. Pero, en ocasiones, hay prisioneros que optan por el silencio absoluto, sin despedidas, sin declaraciones finales, como si aceptar su destino fuera la única respuesta posible. La ejecución ocurre minutos después, y el condenado pasa a ser un número más en la larga lista de aquellos que han recorrido este mismo camino antes. Para las autoridades, el caso se cierra. Para el sistema judicial, se ha hecho justicia. Pero la pregunta que siempre queda en el aire es, ¿realmente el corredor de la muerte cumple su propósito? Wade Wilson aún se encuentra en la larga espera, sin saber si su nombre quedará en el olvido o si con el paso de los años se convertirá en otro caso que genere controversia. ¿Morirá en la cámara de ejecución? ¿O el tiempo lo consumirá antes de que llegue su hora? ¿Seguirán escribiéndole cartas dentro de 10, 15 o 20 años? ¿O quedará completamente olvidado? Muchos condenados a muerte han sido figuras mediáticas en el pasado, pero con el tiempo, sus nombres desaparecen de los titulares y su existencia se reduce a un expediente archivado. Solo la historia decidirá si Wade Wilson es recordado o si su nombre se desvanecerá como tantos otros antes que él. Tú, que has llegado hasta aquí, ¿qué opinas? ¿Crees que dentro de 20 años alguien seguirá hablando de Wade Wilson? ¿O simplemente será un nombre más en la lista de condenados a muerte? Déjanos tu opinión en los comentarios.